A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Conversamos con Iván Arenas, periodista, analista político, especialista en temas de conflictividad social, columnista del portal de opinión El Montonero. Iván, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR. Muy amable. Hola, José, que lamentablemente estamos en una situación muy difícil, pero aquí estamos. Muchas gracias. Lo ocurrido en Espinar. Tú manejas información de muy buena fuente. ¿Qué es lo que se ha registrado hace unas horas en el campamento minero de Espinar? Desde el día, más o menos el día 3, 4, habían empezado una serie de bloqueos. En tal sentido, la empresa había decidido no continuar con el transporte de la producción de cobre. Se venía ya de alguna otra manera esta sonada, es una sonada violentista que empezó el día de hoy aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando un grupo bastante, bueno, en realidad eran cerca de 80, 90 personas, algunos dicen que llegaron incluso hasta 150, cuando una turba entró a la empresa Alzate, a la operación minera, y lo primero que hizo fue quemar 2 vehículos de transporte, básicamente de empresas contratistas, y lo segundo fue que se dirigieron a las habitaciones de los trabajadores y también le incendiaron. Este es un acto repudiable que de alguna otra manera también calza con otro acto en Las Bambas, cuando desde la comunidad una de las comunidades en el distrito de Akira lo que intentan es también de forma violenta, y así lo dicen en uno de los comunicados, también de forma violenta intentaron ingresar a la operación Las Bambas alrededor de 500 personas que fueron repelidos por las autoridades, en este caso por las Policía Nacional. Una situación bastante difícil que probablemente vaya a continuar en los próximos días en medida de que el gobierno no otorgue todas las facultades, pero además no otorgue toda la seguridad en esta zona, una zona bastante importante, donde ya se está dejando de transportar y producir cobre. Ese es el detalle, mi estimado José. O sea que han logrado unos objetivos que siempre insisten, ¿no? Frenar el circuito de producción en la empresa minera Las Bambas y también en otras empresas que están ubicadas a lo largo del corredor. Esto es lamentable, ciertamente, ¿no? Porque ya se venía advirtiendo, ¿no? Hay grupos organizados que están generando zozobra, miedo, terror en la zona. Y hoy lo hemos visto en Antapacay, y tú lo estás narrando también, lo que ha ocurrido en Akira, que está muy cerca, es un distrito en el ámbito de influencia del proyecto minero Las Bambas. El corredor, en realidad, en estos momentos, podemos decir que está en una situación bastante delicada el corredor minero, Iván. Sí, completamente, no solamente por lo que ha sucedido en los últimos días con respecto a Espinar, sino además por las continuas movilizaciones en Chalhuahuacho. En Chalhuahuacho mismo ha habido movilizaciones, sin embargo, vale resaltar también que estas movilizaciones no se han convocado en contra específicamente de la empresa minera, salvo Akira, en una comunidad en el centro poblado de Patán. Pero más allá de eso, en mismo Chalhuahuacho no se han establecido, digamos, lineamientos como para poder, o acuerdos entre las comunidades o entre la población, para poder ir a tomar el SAI de Las Bambas, la operación Las Bambas. El otro caso, por ejemplo, en Chamaca, el día de anteayer quemaron un carro que transportaba personal de la policía. El Frente de Defensa de Chamaca los hizo bajar, del distrito de Chamaca en Chumbivilcas, los hizo bajar, los hizo retirarse y incendiaron el carro que transportaba a los efectivos de la Policía Nacional. En este sentido, y es importante también decirlo, el presidente del Frente de Defensa anunció rápidamente las investigaciones, pero además hizo una cosa que probablemente no se hace y no hacen los frentes de defensa, que es asumir los errores y cualquier error, digamos, de hierros políticos, y el señor renunció, entonces, porque dijo que estaba en contra de la violencia. Yo creo que así como hay grupos violentistas, que son una minoría, pero que son una minoría bastante activa, así también hay personas que de alguna otra manera, si bien tienen o dicen tener un derecho a la legítima protesta, no caen nunca en el juego violentista que algunos están tratando de hacer. Lo cierto es que tenemos a un corredor minero en 3 zonas: Espinar, en Chamaca, Chumbivilcas, también en Capacmarca, que es otro distrito,
y tenemos movilizaciones en Chalhuahuacho. Además de la movilización que hemos tenido en esos días en Akira. Una situación bastante compleja que ha puesto en jaque a estas 3 empresas mineras, ¿no? Ahora, Iván, tú de cerca conoces lo que ocurre en Sierra Sur del país. Esta mañana nosotros conversábamos con el consejero presidencial de la República, el arquitecto Raúl Molina, ¿no? Y expresaba en realidad mucha preocupación. No hay canales de diálogo al momento, no hay interlocutores con quien dialogar. Ahora lo que se está haciendo es establecer acercamientos a través de uno a uno gobernadores regionales, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Forma parte de una estrategia o es el temor imperante en las zonas para no ceder ante la voluntad de diálogo que expresa el gobierno en estas circunstancias? Mira, yo creo que es importante poder definir algunas cosas, ¿no? Como poder definir qué es lo que pretenden algunas vanguardias que lo que quieren es generar caos, creo yo. Pero el problema acá no es la señora Dina Boluarte, ese no es el problema, creo yo. El problema tampoco es el señor William Zapata, el problema no es el Congreso ni la presidencia, ese no es el problema, porque si tú retiras a la señora Boluarte, automáticamente van a ir por el señor, por el congresista William. Exactamente, aquí el objetivo de cortísimo plazo es la instalación de una asamblea constituyente. Ya lo ha dicho el señor Bellido en la mañana, él mismo lo ha dicho. Él ha dicho que quieren, en líneas generales, quieren tutelar lo que ellos denominan un proceso de transición con un presidente del Congreso afín a ellos, pero que la mesa directiva también sea controlada por ellos. Eso es lo que dice el señor Guido Bellido. Esa es, digamos, el cortísimo plazo que tienen, a cortísimo plazo, los objetivos que tienen ellos, ¿no? Es decir, todo este sector, digamos, todas las izquierdas agrupadas ahora alrededor de la Asamblea Constituyente y sobre todo alrededor de querer demoler tanto el gobierno de Dina Boluarte como luego que venga según sucesión republicana, el presidente del Congreso. Eso es lo que ellos quieren precisamente, ¿no? Y yo creo que todo está básicamente dirigiéndose a ello, porque estamos acercándonos a una situación muy difícil, que es lo que también ellos llaman el momento constituyente y destituyente, el momento revolucionario para el maoísmo más extremo, o para el marxismo más extremo. Estamos acercándonos a eso, ¿no? Donde ellos, según la tesis, los de arriba no pueden ya controlar más a los de abajo. Pero yo creo que hay una cosa que es fundamental, y esa cosa sí es necesaria advertir. Los grandes manuales o los mejores manuales de marxismo dicen que tú para tomar el poder, tienes que ir donde está el poder. Entonces tú no vas a cambiar la Constitución, ni vas a, imponerte desde Cusco, desde Puno, porque no es el centro del poder en el Perú. El centro del poder, del poder ejecutivo, legislativo, está en Lima. Y es por eso que están llegando a Lima. Y yo lo que considero es que en Lima se va a jugar, o en Lima se va a definir el futuro del país. Porque lo que va a pasar es que van a querer tomar Lima, como ya lo están anunciando. El día de 13-14, si no me equivoco, aparentemente indican que un sector de los ronderos, de los rondas campesinas van a llegar a Lima, están llegando otras delegaciones. Lo que quieren hacer es acá, y se anuncia algunos sindicatos también anuncian paros. Entonces lo que intentan hacer es tomar el centro del poder, que es Lima, y a partir de allí desarrollar también su estrategia. Es decir, el objetivo de ellos es absolutamente claro. Frente a eso, yo creo que el Estado tiene que aplicar el derecho, es decir, el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho simplemente es aplicar la ley, y aplicar la ley es poniendo en su lugar, es decir, poniendo en la cárcel, una cárcel de manera preventiva a través, evidentemente, de la Fiscalía, con investigación de la Fiscalía y la Policía, a las personas que están asusando, a las personas que están organizando, a las personas que están promoviendo, porque hay nombres. Lo que pasa es que estas personas no quieren conversar ni dialogar. Han entendido que el Estado está en una situación bastante, para ellos débil, para mí no, pero están en una situación bastante débil y ha llegado el momento de tomar el poder por asalto. Entonces, yo creo que están llegando a eso, yo creo que están yendo a eso, y me parece que todo se va a definir en los próximos días, y básicamente en Lima. Hace unos momentos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, ha indicado, ha sido bastante firme,
Uno, no va a renunciar la presidenta Dina Boluarte, pero también ha dicho que va a hacer respetar, ¿no?, el principio de autoridad, el Estado de Derecho. Y esto nos lleva también ya a establecer los mecanismos que tiene el marco legal en nuestro país para la aplicación en situaciones de emergencia. Pero nos encontramos con otro tema, Iván, y tú permanentemente lo conoces por el trabajo que realizas en comunidades, en las zonas de conflictividad, la criminalización de la protesta. Y esa es una de las razones por la que la policía en estos momentos, muchos de ellos tienen muchos temores precisamente en entrar a aplicar el principio de la ley. Claro que sí, porque, a ver, es importante decir que lo único que salva vidas, es el principio de la ley, nada más. Para salvar vidas, la única forma de poder hacerlas a través de ejecutando el principio de la ley. Es decir, ejecutando todo el poder de la acción. Mira, hay una cosa que también es importante decir. Solamente con balas y represión no vas a poder pacificar el país. No lo vas a poder hacer. Vas a tener que hacerlo con la única manera que es aplicando la ley. Y luego es apoyándote en la gente que sí quiere la paz, que es la mayoría de la población. Y tienes que empezar a tratar de movilizar una movilización ciudadana grande, masiva, movilizar con estrategias políticas también a estas personas que, si bien solamente no están en el paro, no están a favor del paro, pero tampoco no se piensa movilizar. La idea es movilizarlos para que ellos también defiendan lo poco que nos queda. Y lo otro, como tú mismo decías, es que hay que evitar la criminalización de la protesta. Y la izquierda, no te hablo ya de la izquierda más extrema, sino te hablo precisamente de la izquierda. La izquierda siempre levanta las banderas de la criminalización de la protesta. Y la izquierda debe asumir ahora un rol importante. ¿Cuál es el rol que asume la izquierda? La izquierda debe decirnos en qué lado está. Si está en el lado del Estado de Derecho o está en el lado del caos, la violencia y la anarquía. Eso es lo que la gran dicotomía que tenemos que tratar de impulsar, porque hay otra dicotomía que nos están queriendo llevar los sectores, digamos, por así decirlo, de izquierda. Tú quieres el bloqueo o las vidas, te dicen algo así, cuando no tienen absolutamente nada que ver. Lo que uno en realidad tiene que decirle a la gente si está de acuerdo con el respeto del Estado de Derecho o de acuerdo con la violencia. Que la izquierda se defina de una vez hacia qué lugar está, porque lo más importante aquí es el Estado de Derecho, más que otra cosa, más que la violencia. Ellos nos están queriendo llevar a una estrategia en la cual ellos puedan ganar absolutamente. Entonces aquí al gobierno le falta trabajar mucho más, una estrategia de comunicación a nivel local, regional, no la tiene, y el propio presidente del Consejo de Ministros hoy lo ha reconocido, cuando eso, solo los primeros días ya se sabía. Todo el mundo piensa que a partir del 7 de diciembre, quien en realidad ha dado un golpe de Estado, todo el mundo, digo, el 80-90% en el sur, quien ha dado el golpe de Estado ha sido el Congreso de la República y la señora Dina, en alianza con la señora Dina Boluarte, y no el señor Pedro Castillo. Es decir, han construido relatos y narrativas que son tan potentes, tan fuertes, que simplemente son mentiras y falsedades, pero estos se convierten tan potentes que terminan movilizando a mucha de la gente que hoy día está movilizada. Y el gobierno no tiene una estrategia de comunicación más allá que el de tratar tratar de contener toda la fuerza comunicacional que tienen ellos, pero una fuerza proactiva no la tienen, y allí también están fallando. A propósito de lo que mencionas, ¿no?, esta construcción, esta arquitectura diseñada en los últimos días y que ha ido penetrando de manera paulatina, de una forma bastante intensa en los últimos días. Y esto lo desarrollan, hay que decirlo, ¿no?, a través de medios de comunicación locales, en zonas rurales, ¿no? Y hay un sector de la población, como bien tú lo manifiestas, Iván, piensan que el golpe de Estado que se registró el 7 de diciembre lo impulsó Dina Boluarte y el Congreso de la República. Y este es un relato permanente. Y allí hay un tema central. No solamente se va a lograr pacificar al país, como tú lo dices, solamente apelando a la situación de emergencia, ¿no?, sino también
el gobierno tiene que hacer lo suyo, ¿no? Y en estos momentos, no sé si tú coincides conmigo, le falta hacer un trabajo mayor de profundizarse, llegar a los sectores más alejados del país y sobre todo tener operadores políticos, que creo que no los tiene. No tiene operadores políticos, pero hay otra cosa que es elemental, aparte de lo ya que hemos dicho, que no tiene una estrategia, o tiene una estrategia bastante limitada en cuanto al tema de comunicación local. Hay otra cosa que es importante. Mira, yo lo que considero es que el sur es un campo abierto, es una pampa abierta para los proyectos colectivistas. Y eso, de alguna otra manera, refrenda lo que ha pasado en los últimos días. Lo que te quiero decir además es que no hay dique de contención contra los proyectos totalitarios, contra los proyectos marxistas, contra los proyectos colectivistas y contra los proyectos además que vengan desde otros países caso de la injerencia boliviana, ni que vengan desde, digamos, el maoísmo extremo o los herederos del maoísmo extremo. Entonces, no existe ese dique de contención. No tienen operadores políticos que puedan además generar cierta contención justamente, ¿ya? Es decir, no tenemos, estamos en el tema político, hemos dejado absolutamente toda la libertad para que para la izquierda y sobre todo los proyectos colectivistas, proyectos extremistas puedan moverse. El gobierno no tiene la capacidad de poder hacerlo. El gobierno debe de convocar a otros actores políticos que son importantes. Las cámaras de comercio, donde están los pequeños y medianos empresarios que están sufriendo todos los días lo que está sucediendo ahora. Los bodegueros, cosas, digamos, un tejido social y productivo importante, pero el gobierno no está asumiendo como parte de su estrategia. El gobierno se está dejando avasallar por una minoría que es bastante activa, que es muy ideologizada, que tiene una vanguardia, que sabe hacia dónde va, y que además una cosa es importante, que tiene recursos de donde sea, pero los tiene recursos. Y eso es lo que está sucediendo, porque, a ver, el gobierno, si no, en los próximos días, si no retoma una ofensiva, ¿ya?, para restaurar el Estado de Derecho, comunicación política, operadores políticos, tejer estrategias con otros sectores. Si no lo hace, si no hacen en los próximos días, créeme que todo se va a definir finalmente en Lima, con esta zonada que aparentemente se está organizando, donde van a llegar miles de personas a Lima, a tomar el Congreso de la República. ¿Cuánto nos afecta la paralización de una actividad tan importante como es la minería en estos momentos, Iván? Mira, la paralización de las actividades mineras es sobre todo en el corredor minero es lamentable, porque fíjate, las Bambas antes era el 1% del PBI, ahora no creo que ni llegue ni a la mitad de eso. Te hablo de cuánto, de 2.000 millones de dólares. No creo que llegue a eso, va a ser muy difícil. Aproximadamente 2.000 millones de dólares, se producía alrededor del 35 al 40% de todo el cobre, toda la totalidad del cobre que se exportaba. No creo que lleguemos a eso tampoco. Los resultados del año pasado han sido absolutamente magros. No creo que empezando este año ya vamos cerca de 12, 13 de la quincena, ya hemos perdido cerca de 15 días. Justo en un momento absolutamente provechoso para el cobre internacional, donde está cerca de, está como nunca, está por las nubes nuevamente el precio del cobre, por encima de los $4 creo, si no me equivoco. Entonces estamos en un momento absolutamente importante para el cobre peruano, sin embargo no lo podemos aprovechar porque justamente se producen este tipo de cosas. Ahora, los operadores que están en contra de la minería, ahora dicen, señora Dina Boluarte, es su culpa que no aprovechemos el momento, nuevamente este momento de bonanza en el precio del cobre. Retírese, pero el problema no está ahí, el problema está que estas personas tienen que dejar de hacer las protestas violentas y a partir de allí nuevamente establecer un marco de pacificación para que las actividades productivas puedan desarrollar, sobre todo la minería, que es el pan del Perú y que poco se explica y que explica muchísimo del desarrollo y sobre todo de la generación de riqueza y sobre todo además de la eliminación de la pobreza y la pobreza extrema en las zonas rurales. Para finalizar, mi estimado Iván, esta tarde el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, también decía que él está, y la Presidenta de la República,
están allanándose a las investigaciones del Ministerio Público, ¿no? Pero no dejó de mostrar su preocupación que con la misma premura se conozca quiénes están destruyendo el Perú. Y en realidad no conocemos, hasta el momento no sabemos quiénes son los responsables, quiénes son los detenidos, ¿no? Quiénes son las personas que están en realidad destruyendo el país. Mira, fíjate, hay varias organizaciones, ya aparentemente hay nombres allí, han salido algunos nombres, la prensa ha publicado algunos nombres, hay otros nombres de otros movimientos, de otras organizaciones, sobre todo de frentes de defensa. Hay los nombres, algunos de estos nombres están vinculados al maoísmo extremo, algunos coordinan entre ellos, inclusive presos, expresidiarios están presidiados por terrorismo, evidentemente están también organizando. Pero ese es el detalle, ese es uno de los grandes detalles, es que no se está comunicando bien, no se está sobre todo identificando qué es lo que quieren estas personas, quiénes son las personas, cuáles son sus demandas de esas personas, y otra cosa fundamental, de dónde sacan todo el recurso que tienen. Eso no se está visualizando, la gente no sabe. Yo te apuesto que se dice, ¿no?, que no sabemos con quién se está conversando, pero eso no es tan cierto. Tú hablas con la PCM o hablas con, no sé, con las autoridades, en este caso hablas con la Policía Nacional, y ellos saben quiénes son, ellos están, por lo menos tienen un alcance más cercano de quiénes son. De tal manera que no saber, es decir, que nosotros no sepamos el nombre completo y el apellido y qué es lo que hace, no es básicamente culpa de estas o responsabilidad de estas instituciones, sino responsabilidad básicamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, que debe comunicar mejor, que debe poner los nombres, que debe decirnos quiénes son exactamente. Como te digo, la información existe, se ha recogido la información en los últimos días, pero si la Presidencia del Consejo de Ministros no lo dice, y sobre todo otras instituciones, como caso de la Fiscalía o el Ministerio Público, no toman acción preventiva sobre esto, vamos a tener en los próximos días un caos mayor, y eso ya dependerá exclusivamente del accionar del Estado, que no puede hacerlo hasta ahora. Debería revelarlos, debería decir los nombres. Conversas con la gente de la PCM, conversas con funcionarios de la Policía Nacional de Perú, y te dicen, aquí está esta persona, aquí está otra persona, y deben darle absolutamente el respaldo político de parte de la señora Dina Boluarte, para que pueda desarrollarse y para que puedan hacer su trabajo la Policía y la Fiscalía. Y otro tema que es importante además, si no lo hace ahora, si la señora Dina Boluarte finalmente termina y el gobierno finalmente termina cediendo al chantaje de estas hordas, que son pequeñas, no son todas, no son la mayoría que está bloqueando, que está en paro, si el gobierno cede, va a suceder, probablemente pueda suceder lo que va a suceder en Bolivia, con el retorno aún mucho peor de un gobierno autoritario, y que pone inclusive en la cárcel a la señora Áñez, quien además, para proteger el Estado, para proteger el gobierno, el Estado boliviano, lo que hizo es utilizó todas las armas que le faculta el Estado de Derecho, y mira dónde la tienen a la señora, condenada prácticamente a morir en la cárcel. La señora está muy mal. Eso es lo que podría pasarle a la señora Boluarte. Debe verse en el espejo de la señora Áñez y debe manejar y tener mayor decisión política de la que está teniendo hasta ahora. Muy bien, Iván. Como siempre, yo te agradezco esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de tu parte. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.